Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de las valvulopatías, es decir, enfocar el tema de la patología valvular. Primero un recordatorio de lo que hace la anatomía normal del corazón. Este es un corte por el eje largo. Se observan las cavidades auricular y ventricular derecha y auricular y ventricular izquierda, y las válvulas correspondientes, las válvulas auriculoventriculares, que sería la tricúspide, acá el cuerpo de la válvula, las cuerdas tendinosas, con la inserción en los músculos papilares. En el lado izquierdo, de la misma manera, la válvula mitral con sus dos valvas, también y su aparato de sustentación, que está constituido por cuerdas tendinosas adosadas a los músculos papilares respectivos. Las válvulas sigmoides serían la válvula aórtica, acá en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y las válvulas pulmonares en el tracto de salida del ventrículo derecho de arteria moral. Si podemos tener una visión superior, sacando las aurículas, retirando las aurículas, vamos a observar la disposición de todas estas válvulas vistas desde arriba de la visión superior. Acá se observan las tres cúspides correspondientes a la válvula tricúspide aurículo-ventricular derecha, la bicúspide o válvula mitral entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y las sigmoideas aórtica y pulmonar respectivamente. La visión de acá arriba a la derecha es una visión sobre un preparado anatómico, donde se observa también la mitral, la tricúspide, la válvula aórtica con sus tres cúspides, una es la no coronariana y otra corresponde al ostium de la coronaria derecha y al ostium de la coronaria izquierda. Y finalmente la válvula pulmonar con sus tres valvas correspondientes. Se sabe que estas válvulas están en relación, insertas en un anillo fibroso. En ese anillo fibroso hay un trígono, es un tejido fibroso más denso y que de alguna manera le da soporte y contención a este tipo de estructuras. Fíjense que acá está el orificio para el pasaje del haz de His o aurículo ventricular, y es importante que estas relaciones anatómicas, porque en cualquier tipo de cirugía valvular o en patología de las válvulas se puede comprometer justamente la región del sistema de conducción, muchas veces el nódulo auriculoauricular. Siendo un recordatorio histológico, las válvulas, en general, un concepto importante a retener, que las válvulas no tienen irrigación, o esta es muy mínima, muy escasa, se nutren más bien por difusión. La presencia de irrigación es un dato histológico patológico, como se puede observar, por ejemplo, en una valvulopatía postinflamatoria, como el caso de la fiebre reumática, donde vamos a apreciar vasos de pared relativamente engrosada, inmersos ahí en un tejido fibroso y con focos de inflamación. Las válvulas tienen una capa fibrosa compuesta por tejido colágeno denso, que le da básicamente la integridad estructural a estas estructuras, y una capa esponjosa con predominio de tejido conectivo laxo, dispuesta principalmente para absorber los impactos por todo el mecanismo que tienen que hacer las válvulas de apertura y cierre ante corriente circulatoria. Veamos acá un recordatorio de vuelta anatómico e histológico. Por ejemplo, la disposición de la válvula mitral. Se observa la cavidad que sería correspondiente a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Este es el miocardio, el espesor correspondiente al ventrículo izquierdo, y está la valva con sus cuerdas tendinosas de características normales en esta fotografía. Y acá es para ver, visualizar la zona que corresponde más a una capa esponjosa, a una capa fibrosa de tejido más denso y a una cara ventricular del espesor justamente de esta valva. Serían como tres capas, una esponjosa, una fibrosa, y se agrega una tercera capa ventricular con tejido conjuntivo denso con fibras colágenas elásticas. Un concepto de fisiopatológico es el de estenosis e insuficiencia. Las lesiones valvulares pueden dar estenosis o insuficiencia y pueden ser puras o mixtas. En general se habla de enfermedad valvular cuando coexisten estenosis e insuficiencia. Las lesiones pueden ser aisladas o combinadas. Muchas veces, como es el caso típico de la fiebre reumática, se combina la afectación de la válvula mitral con la válvula aórtica, y en tercer lugar también la válvula tricúspide suele verse afectada en los casos más floridos, con mayor severidad de afectación valvular por esta entidad. Las consecuencias clínicas entonces dependerán de qué válvula está afectada, de cuán intensa sea la lesión y del tiempo que le ha llevado a instalarse. Y esto puede dejar secuelas a nivel cardíaco, a nivel vascular y colateralmente en otros órganos. A nivel cardíaco, una de las consecuencias es la hipertrofia del miocardio y el engrosamiento de la capa endocárdica, donde impacta el flujo anual de sangre. Como definición, estenosis es la imposibilidad de la válvula de abrirse completamente, e insuficiencia es la incapacidad de cerrarse adecuadamente. Y como enfermedad valvular es la coexistencia o combinación de insuficiencia y estenosis. Clínicamente esto se puede traducir en signos de sobrecarga de volumen o presión, en la presencia de soplos, y en los casos más extremos y severos en signos de insuficiencia cardíaca. Las lesiones pueden ser adquiridas o congénitas. Básicamente, la estenosis se debe a una lesión primaria de la válvula, y generalmente son lesiones más bien crónicas, como las que llevan a la esclerosis y calcificación de la válvula aórtica. En la insuficiencia, en cambio, la lesión puede ser intrínseca de la válvula o de las estructuras de soporte. Y acá el concepto es que el modo de instauración puede ser agudo o crónico. Agudo, una ruptura cordal, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio puede comprometer el aparato de sustentación de la válvula mitral y desencadenar una insuficiencia mitral. Puede ser también a consecuencia de una endocardititis infecciosa, una insuficiencia aguda, que lleva hasta una disnea de grado 4, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca.
o una insuficiencia crónica, donde también hay casos que una dilatación de las cavidades, como ser una miocardiopatía dilatada, lleva a una insuficiencia característicamente mitral o tricupídea por dilatación del anillo valvular. Entonces, en Robbins, un poco las clasifican así, así trataremos de dar ejemplos representativos de cada una de estas etiologías. Tenemos la patología, fundamentalmente la válvula mitral y la válvula aórtica, y vamos también a mencionar más brevemente la patología de la tricúspide y la pulmonar a continuación. La estenosis de la válvula mitral en general obedece a una cicatrización postinflamatoria consecutiva, en los casos típicos, a una fiebre reumática. La estenosis aórtica también puede ser un reflejo de una agresión reumática que genere este tipo de esclerosis, de fibrosis a nivel de la válvula, y lo que se dice que fusión de las comisuras. En el caso de la mitral daría también acortamiento, engrosamiento, fusión de cuerdas tendinosas. La estenosis aórtica también se puede deber a una estenosis aórtica en una válvula congénitamente deformada, calcificada, o una estenosis aórtica de tipo senil calcificada. La insuficiencia mitral en general puede obedecer a anomalías de las valvas o comisuras, la endocarditis infecciosa, la cicatrización postinflamatoria, por esa endocarditis infecciosa o post-fiebre reumática o alguna otra entidad inflamatoria. Está una entidad que es la del prolapso de la válvula mitral. Vamos a ver que son válvulas con cambios degenerativos, con depósitos de un material mucoide, mixoide, y que son válvulas que pueden estar con un aumento de su área característico, con una elongación de las cuerdas y un abombamiento de la estructura valvular. Puede haber también anomalías en las valvas y en las comisuras en relación, por ejemplo, al síndrome carcinoide, que muchas veces tiene como desencadenante un tumor, o también puede verse en el caso de feocromocitoma con una secreción catecolaminérgica que puede afectar secundariamente estas estructuras cardíacas. Las anomalías del aparato tensor, la ruptura de los músculos papilares, la fibrosis o necrosis de los músculos papilares, característicamente en un infarto de miocardio, o la ruptura de las cuerdas tendinosas van a afectar secundariamente a la válvula mitral y precipitar un cuadro de regurgitación o insuficiencia. En el caso de las anomalías del ventrículo izquierdo del anillo, todo el agrandamiento, dilatación del ventrículo izquierdo, miocarditis, cardiomiopatia dilatada o incluso la calcificación del anillo mitral puede originar el cuadro que mencionábamos de insuficiencia de la válvula mitral por dilatación del anillo sin tener la válvula una afectación tan severa en sí, en su estructura. Puede tener algo de fibrosis y algún tipo de cambio degenerativo, pero los cambios que generan esa insuficiencia tienen que ver más con la dilatación anular. La insuficiencia aórtica también puede ser provocada por una cicatrización postinflamatoria, en el caso de la fiebre reumática, también una endocarditis infecciosa, y aparte hay cuadros que en general pueden corresponder a una dilatación de la arteria aorta y la válvula puede conservarse en su estructura relativamente normal, pero presentar un cuadro de regurgitación o insuficiencia. También se conocen que hay otras entidades que afectan la salida de la aorta, como la espondilitis anquilosante, la ortitis sifilítica, un síndrome de Marfan, que causa dilatación de tipo aneurismática de la aorta con riesgo de disección y que secundariamente también puede afectar las estructuras valvulares. Y la artritis reumatoidea puede dar un cuadro también con una valvulopatía, con cambios de tipo degenerativos e inflamatorios que semejan justamente o que son similares en alguna manera a los de la fiebre. En general, lo que vamos a observar es la vascularización. La vascularización puede ser típicamente orientativa en el caso de una valvulopatía postinflamatoria de posible etiología reumática. La inflamación a considerar puede ser una inflamación aguda o crónica. La inflamación aguda sobre todo va a ser más prominente y típica en una endocarditis infecciosa, donde los elementos que van a estar caracterizables son polimorfos nucleares neutrófilos en el medio del marco de un material necrótico con fibrina y con la posibilidad de encontrar microorganismos, como se detalla un poco más adelante en el protocolo. La esclerosis y calcificación es lo más común encontrar en los reemplazos valvulares por válvulas esclerocalcificadas de tipo senil o que asientan en una válvula esclerocalcificada tipo bicúspide congénita. Y los cambios degenerativos en general pueden ser mixoides o mucoides, el material que esté conteniendo el espesor del cuerpo de la válvula, y alinización o alguna otra situación a considerar. Con todo esto generalmente se construye un diagnóstico que en general la patología de las válvulas es bastante acotada. Ya vimos la parte funcional, lo que genera estenosis e insuficiencia. Vamos a ver que en general la patología se acota a valvulopatías degenerativas esclerocalcificadas o cambios degenerativos mixoides, las posinflamatorias, que pueden ser la endocarditis infecciosa y la fiebre reumática, y algunas otras a considerar. Estenosis mitral. La estenosis mitral, una consideración es la calcificación del anillo de la mitral, que puede extenderse aparte de esta estructura propiamente dicha de la válvula al miocardio adyacente, puede generar cierto grado de regurgitación, y entonces estaríamos hablando de una enfermedad mitral donde coexiste la estenosis y la regurgitación. Arritmias puede tender a favorecer una fibrilación auricular y al riesgo de que se formen trombos o que haya un proceso de endocarditis, una inflamación en la superficie valvular.
Acá tienen para ver el examen macroscópico de una válvula mitral. Se ve la válvula bicúspide característica con las dos valvas y estos depósitos groseros, sobrelevados, blanquecinos amarillento de consistencia pétrea, justamente de calcio, como lo señalan las flechas. Se ven que estos depósitos se extienden más allá del cuerpo de la válvula al miocardio adyacente. Esta es otra patología, la válvula mitral, en una fiebre reumática en un periodo crónico. Se ve la fusión de las comisuras, el pegoteamiento acá entre las dos valvas, y es lo que típicamente, clásicamente se describe como válvula mitral en boca de pescado. Es lo que genera en general un cuadro característico que muchas veces lleva al reemplazo de la válvula mitral, en este caso en un paciente que ha padecido fiebre reumática de niño o en su juventud. Veamos un poco en esta serie de esquemas los casos que característicamente se asocian con insuficiencia mitral. Se considera una válvula mitral normal, es la válvula con dos valvas, dos cúspides características, las subcuerdas tendinosas, el músculo papilar correspondiente, y la afectación puede ser reumática, con un engrosamiento fibroso difuso a nivel del borde de cierre, con una afectación y engrosamiento focal cordal. Esto ya se da desde la fase aguda, las vegetaciones se van a localizar en esta situación, y luego se va organizando todo esto a lo largo del tiempo, llevando a la cronicidad y a la afectación esa que veíamos en boca de pescado. La endocaritis infecciosa activa o curada se caracteriza por la presencia de esas vegetaciones, y el tema de la endocaritis infecciosa es que se asocia en general con perforación o indentación del cuerpo valvular, con rotura cordal, y característicamente va a dar cuadros de insuficiencia mitral en este caso. Otra situación que genera una insuficiencia mitral puede ser el caso de un infarto de miocardio, tanto en agudo como un infarto ya cicatrizado, crónico, antiguo, y la afectación consiguiente del músculo papilar, que puede verse necrótico en el contexto de una necrosis de coagulación de un infarto de miocardio, o ya presentar una estigma cicatrizal con una fibrosis densa que compromete el músculo papilar. Esto genera una disfunción de la musculatura papilar y la insuficiencia consiguiente de la válvula mitral. El prolapso de la válvula mitral es otra situación. Son las válvulas característicamente tienen aumento de la longitud del área valvular y hay como un encorvamiento o abombamiento, hay todo un desplazamiento, elongación de las cuerdas tendinosas, y justamente una de las situaciones que puede complicar más este tipo de prolapso de situación es la ruptura cordal, lo que justamente coadyuva a aumentar el grado de insuficiencia mitral que ya podía portar este tipo de pacientes. La disfunción de la musculatura papilar, amén de lo típico que uno pensaría el infarto del miocardio, puede ser por depósito de amiloide, por una miocarditis granulomatosa como la sarcoidosis, por una infección o una neoplasia. En la clase de miocardiopatía ya se tocó el tema de la cardiomiopatía hipertrófica de base genética o familiar, y es justamente un ejemplo de hipertrofia septal asimétrica. Hay una desalineación o mala alineación de los músculos papilares en un ventrículo en general no dilatado y que puede tener una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto puede generar estos cambios de condiciones normales, un engrosamiento fibroso focal, por ejemplo acá está marcado en el borde del cierre de la válvula mitral. La dilatación ventricular, una miocardiopatía dilatada idiopática, que era otro tipo de las cardiomiopatías que también se trata en el tema de la clase correspondiente, podría generar una dilatación ventricular, una cavidad muy dilatada y una válvula que presente entonces una insuficiencia característica. La insuficiencia mitral es importante ponderarla o establecerla justamente el grado, porque es un elemento predictor importante en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Y otras situaciones que están acá reflejadas en este esquema es los trastornos del endocardio, engrosamientos del endocardio, síndromes carcinoides, otro tipo de situación que tiende a engrosar el endocardio. La fibrosis endomiocárdica es un caso que vamos a ver en concreto y que podría corresponder perfectamente a este esquema. Y por último, el anillo calcificado que veíamos recién. Depósitos anulares de calcio que están localizados no solo en el anillo de la válvula, sino en el miocardio adyacente. Y vamos a los ejemplos. FR, fiebre reumática, toda una válvula mitral completamente deformada, deteriorada, un proceso crónico, se ven fusionadas las comisuras, las valvas, ven las cuerdas tendinosas totalmente engrosadas, también pegoteadas entre sí, y una válvula que no va a funcionar de ninguna manera bien, y por ende fue una válvula que es un paciente que se le resecó. Ven que tienen parte de los músculos papilares, acá en la parte inferior, y seguramente tenía grado de estenosis, de insuficiencia por todo este proceso. Normalmente, en esta etapa de la fiebre reumática crónica, lo que vamos a ver, lo que observamos acá en la diapositiva esta superior, zonas de fibrosis con vasos que tienen la pared relativamente gruesa, y a esto nos referimos o aludimos cuando hablamos de una vascularización que normalmente no está presente en este tipo de patologías. Y abajo está la característica de la fiebre reumática, que es dable de encontrar más en la fase aguda, que es el nódulo de Aschoff. En esta figura, en microfotografía de abajo a la izquierda, vemos un nódulo de Aschoff en el endocardio, puede haber un engrosamiento del endocardio, y esta formación de granuloma, que aquí tiene algún grado de entrenamiento para reconocer que esto es una forma de granuloma, como conjunto de histocitos, y constituido por células de Aschoff y de Anischkow, que son células, digamos que son también de tipo histocitaria transformadas y que conforman esta estructura que se va a ver en la fiebre reumática aguda, en la pancarditis reumática.
Vamos a ver la otra entidad inflamatoria importante, la endocardiosis infecciosa. Reconocemos también una válvula que lo que más llama la atención acá, más allá de la estructura que ahora vamos a comentar, todo este material que está depositado ha generado seguramente un grado de lesión, de necrosis y de ruptura y de pérdida del tejido valvular, y está como sobrelevado que corresponde histológicamente a material fibrino plaquetario organizado en sectores con numerosos polimorfos nucleares como rasgo inflamatorio activo de esta entidad y múltiples colonias bacterianas, Streptococcus, Staphylococcus, el grupo ASEC, es decir, todas las que son característicamente etiologías más frecuentes de la endocarditis infecciosa. Vemos que en este caso la endocarditis infecciosa siente una válvula mitral que ya de base tenía cierto grado de engrosamiento y seguramente de fibrosis, situación que habrá que recabar en la historia clínica a qué se debería este grado de afectación inicial. Otra patología interesante, la habíamos hablado y que corresponde a un caso operado de un paciente. Este es el músculo papilar, en el cual se asientan todas las cuerdas tendinosas de la válvula mitral. Vean, la válvula en sí no parece ser muy patológica, puede tener algunas zonas de engrosamiento, de fibrosis focal, pero el músculo papilar está rojo acá, y si vemos la histología, con un tricrómico de Mason, se ve que el endocardio tiene tejido fibroso, el subendocardio presenta una capa con cambios degenerativos de tipo hidrópico, como se ve en una isquemia, y en el interior es todo un tejido necrótico, acá con pérdida extensa de cardiomiocitos, y en la zona donde todavía se conservan las siluetas de los mismos, con una profusa necrosis de coagulación. Bueno, ese era el caso del infarto del miocardio agudo que producía la lesión del músculo papilar y por consiguiente la insuficiencia mitral. Prolapso mitral. Una o ambas valvas son grandes, flotantes. Hay cierto predominio en mujeres, pueden estar asociadas a síndromes como el Marfan. Las valvas tienen un aspecto como abombadas entre las cuerdas tendinosas, tienen cambios degenerativos de tipo mixomatosos o mucoides, las cuerdas se presentan adelgazadas y aparte de la válvula mitral, que típicamente es la más afectada, en un tercio por lo menos de los casos se puede afectar la válvula tricúspide. Está disminuida la capa fibrosa valvular a expensas de la capa esponjosa, que era el tejido conectivo más laxo. En general pueden no presentar complicaciones severas, pero se describen arritmias y hasta al caso que puede llevar por esas arritmias a una muerte súbita cardíaca. Acá tenemos presentada la patología. Ven una válvula como sobrelevada, abombada, sería la válvula mitral. Puede tener en el cuerpo la misma ciertos sectores focos de fibrosis. Y ven acá que está como un abombamiento, una válvula con un aumento neto de su área y con, en general, debido a ese incremento de tejido conectivo más laxo, ese material mixoide, mucoide que se puede depositar, y las cuerdas tendinosas que aparecen como más elongadas y demás. La válvula tiene ese aspecto de válvula flotante. Y esta es también una imagen característica de un reemplazo de una válvula mitral que presentaba un prolapso. Ven, la estructura es una válvula que se ve de aspecto bastante conservado macroscópicamente, con ciertas áreas más fibrosas, pero con transparencia y brillo en otros sectores. Histológicamente, aparte de la coexistencia de esos tejidos fibroso denso y laxo, predomina el tejido fibroso laxo, con este depósito, este material mucoide, basófilo, entremezclado con toda esta celularidad del tejido conjuntivo. No hay reacción inflamatoria característica y tampoco hay calcificación, sino que son cambios degenerativos mixomatosos, mucoides, los que se presentan en el prolapso de la válvula mitral. Una situación que acontece en la miocardiopatía hipertrófica de base genética es toda esta obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, que se pueden conformar placas blanquecinas en el endocardio, y hay toda una obstrucción dada por esta hipertrofia marcada del septum interventricular, que ya vimos en la clase de miocardiopatía, que corresponden a rasgos citológicos de hipertrofia, desordenamiento, desarreglo de los cardiomiocitos, fibrosis intersticial, cambios isquémicos y alteraciones de los vasos de mediano y pequeño calibre. Esta situación, a veces, una forma de tratar de resolver esa obstrucción es realizar lo que se llama miomectomía. La miomectomía es una resección del músculo del septum interventricular en la zona más cercana a la salida del tracto ventrículo izquierdo, y se ve la pieza resecada, el espesor del endocardio, así como el sector interno al mismo que justamente encontramos las patentes características de la miocardiopatía hipertrófica. Todo el entrecruzamiento, desorganización de las fibras, la fibrosis intersticial, los rasgos característicos de la hipertrofia, los núcleos agrandados hipercromáticos, y en estas zonas con parches de fibrosis, los vasos que tienen un engrosamiento parital y algunos de aspecto también malfativo. Bueno, pasamos ahora a la válvula aórtica. La válvula aórtica, como es de pensar, tiene tres valvas, tres cúspides. En general están en relación dos con los ostios coronarios respectivos, coronario derecho y coronario izquierdo, y una
y una valva es la no coronariana. Esta sería la estructura normal y esta es la ubicación típica en el corazón, como vimos en un corte por el eje largo o en una válvula aórtica. En gran medida son similares a lo que describimos en la válvula mitral. La endocarditis infecciosa, tanto en su etapa activa como las secuelas que puede dejar, principalmente perforaciones, va a generar una pérdida de tejido cuspidio y lógicamente un determinado grado de insuficiencia. Se puede apreciar las vegetaciones acá en la estructura de una valva o la indentación también por pérdida de tejido cuspidio. La endocarditiis infecciosa acá está reflejada en una válvula aórtica con 3 valvas correspondientes a una válvula aórtica normal, nativa, y acá en una válvula aórtica bicúspide que ya de por sí puede ser un factor de riesgo, de predisposición para el desarrollo de una endocarditis infecciosa. Otras alteraciones que serían importantes de consignar en relación a la válvula aórtica es lo que tiene que ver con la dilatación del anillo aórtico, es decir, el aneurisma de la arteria aórtica, que puede ser un aneurisma aterosclerótico o síndrome de Marfan en pacientes más jóvenes, y un accidente como que puede ser un desgarro o laceración, una disección de la aorta, generalmente acontece en los primeros 2 centímetros desde la ubicación de la valva y que corresponde a una disección que va haciendo la sangre, que va penetrando entre las túnicas medias y adventicial de la arteria. Otras alteraciones esclerocalcificadas, como se ve acá, realmente se van a corresponder más con grado de estenosis y se ven representados los depósitos nodulares de calcio en el cuerpo de cada una de las cúspides de la válvula aórtica. Por alguna otra situación puede haber situaciones de prolapso o afectación por enfermedades de tipo reumatológicas o autoinmunes o de tejido conectivo, como la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoidea, donde dan márgenes engrosados con zonas de engrosamiento firme. Se puede ver también la afectación reumática, la agresión reumática con todas las características de fusión comisural, como se describe bien acá en esta imagen, y con esclerosis y calcificación y alinización de la misma. La hipertensión arterial sistémica puede dar engrosamiento fibroso focal de la parte de las valvas. El Marfan puede dar cambios degenerativos, cúspides flojas, con depósitos de material mucoide o mixoide, con debilitamiento de la estructura, y otros cambios son los que podemos encontrar en la artritis reumatoidea, donde encontraríamos nódulos reumatoideos, por ejemplo acá, en la superficie de una de las cúspides, como está reflejado. La sífilis también puede afectar la arteria aorta, en la parte de la salida de callado de la aorta, la primera parte de esta arteria, que realmente da un engrosamiento de la pared aórtica, y en los casos que ahora se ven con mucha menor frecuencia, no es frecuente encontrar la disección de la aorta, como sí se suele ver más en el Marfan o en la atlerosis. Acá justamente el caso de la disección aórtica, en el examen de esta pieza macroscópica, se ve la zona donde tuvo la ruptura de la íntima y la sangre penetra en general entre la media y la zona de la adventicia. En este espesor parietal se ve la íntima, la media y la adventicia, y con técnicas elásticas se ve que hay todo un hematoma inmerso en la mitad de la pared aórtica que va disecando el vaso, generalmente hasta más distal, en varios tipos de disección que tienen distinto tratamiento luego clínico. En los grados de estenosis, es decir, que es una de las afecciones que se ve con más asiduidad en la práctica quirúrgica cardiovascular, reemplaza una válvula aórtica esclerocalcificada, hay, digamos, una obstrucción al tracto de salida por un orificio, digamos, estenótico generado por la válvula aórtica y que va a redundar en un ventrículo izquierdo que va a empezar a hacer un cambio adaptativo de hipertrofia, una hipertrofia concéntrica, porque tiene que vencer justamente esa resistencia a la salida de la sangre por la estenosis de la válvula. Los factores a los cuales se responsabiliza el desarrollo de la estenosis aórtica calcificada pueden ser factores generales de riesgo cardiovascular, genéticos o incluso vías regulatorias del fenotipo osteoblástico, y se comparten con muchos de ellos que aparecen como factores de riesgo ateroscleróticos o factores de riesgo genético. Una de las transformaciones puede darse en una válvula aórtica calcificada, como vamos a ver, es una metaplasia hacia un tejido cartilaginoso, óseo, incluso con conformación hasta tejido adiposo típico que se puede observar en otro contexto en una cavidad medular. La válvula aórtica bicúspide congénita afecta al 1 o 2% de la población. Es uno de estos cambios de aparición congénita más frecuentes dentro de las distintas cardiopatías. Coexisten 2 valvas, una de mayor tamaño, con una calcificación en la zona del rafe medio, y esto puede ir generando a lo largo del tiempo sintomatología y una mayor predisposición a endocarditis. La esclerocalcificación de esta válvula aórtica bicúspide congénita tiende a suceder a edad más corta que la calcificación que se ve típicamente en una válvula aórtica que se denomina de tipo senil.
Esta última comprende una calcificación de tipo distrófico a nivel de las bases, son como una calcificación de tipo nodular, comienza en la pars fibrosa flexible de la válvula, sin lípidos ni proliferación celular. No se describe la fusión comisural que aparece en la agresión reumática, y en general esta valvulopatía degenerativa esclerocalcificada aórtica no se acompaña en general de una valvulopatía mitral esclerocalcificada, que puede darse, pero no es lo que acontece en la mayoría de los casos. Vemos comparando una aorta con 3 valvas y una esclerocalcificación, en la que describimos como de tipo senil, y una válvula aórtica bicúspide con esclerocalcificación muy severa en el caso de esta imagen macroscópica inferior, y que genera una estenosis característica que puede corresponder a cuadros de disnea, angor, síncope, pérdida de conocimiento en pacientes principalmente añosos. La característica histológica de estas patologías estriban en la esclerosis, tejido fibroso. Puede darse acá una vascularización, pero es más de tipo de angiogénesis o neovasos o de tipo capilar en las zonas cercanas donde están los depósitos más groseros de este material basófilo que es calcio. La hialinización como otro fenómeno degenerativo y algunos focos de inflamación crónica se puede ver infiltrado mononuclear, linfocitario y hasta macrófagos. Los cambios que vemos en estas imágenes corresponden a cambios metaplásicos, es decir, una reprogramación de los elementos mesenquimáticos hacia otros elementos mesenquimáticos no habituales en la estructura valvular, que como ven pueden ser el cartílago hialino, trabéculas óseas y aún tejido adiposo, como observaríamos en una cavidad medular. Una aorta bicúspide decíamos que puede ser un factor predisponente para endocardititis infecciosa, y acá se ve una aorta bicúspide con vegetaciones justamente en su superficie de las valvas. Una destrucción, microorganismos virulentos como pueden ser los Staphylococcus aureus, que pueden destruir profusamente el tejido cuspidio y el resto del tejido valvular y adyacente. Vean, acá está la aorta, la salida, y se ven ciertos rasgos correspondientes a lesiones ateromatosas, cambio de coloración blanquecino a amarillento, pero no una ateromatosis por lo menos prominente en lo que es esta visión de la salida de la aorta. Acá se ve parte de lo que correspondería a la válvula mitral. Hay sí unas zonas como fibrosis, por ejemplo, en el espesor acá de la válvula, y las cuerdas tendinosas que aparecen relativamente conservadas. Los cambios pueden corresponder a veces a fibrosis, sobre todo el caso este que se trató también en la clase de miocardiopatías, y que es una entidad que es la fibrosis endomiocárdica. Esa fibrosis que puede asentar tanto en el ventrículo derecho como en el izquierdo, y que se ve acá en la foto esta, en la microfotografía, como un endocardio muy aumentado, manifiestamente aumentado, apenas un tejido fibroso denso, que engloba parte del miocardio subyacente, pero que macroscópicamente se había extendido. Este es un caso de un corazón explantado. El paciente había sido operado anteriormente de la válvula aórtica, se le instituyó un reemplazo por una válvula mecánica, y acá se ve cómo llegaba el tejido fibroso hasta el anillo de la válvula aórtica y concomitantemente la válvula mitral. Pasamos a la válvula tricúspide. En general tiene menos patología que las mencionadas anteriormente, si bien por sus características anatómicas se asemeja más a lo que puede pasar en la válvula mitral. Se ve una válvula tricúspide normal, cuerdas tendinosas delicadas y las dos patologías, la insuficiencia tricúspidea, una válvula tricúspide normal en la imagen A. En la B, que corresponde a una miocardiopatía dilatada chagásica, es una autopsia de un paciente que fallece por insuficiencia cardíaca congestiva, y se ve la dilatación del anillo anular consecuente a la dilatación cavitaria derecha, y lo que justificaba un soplo característico de insuficiencia tricúspidea en este tipo de patología. En las imágenes, las microfotografías de la derecha, en la A y B se ven cambios degenerativos mucoides o mixoides correspondientes a, por ejemplo, una situación de prolapso de la válvula, o ciertos cambios que pueden pasar en un síndrome de Marfan, donde lo único que vamos a ver característicamente es esclerosis y cambios mucoides en el espesor parietal valvular. La C y D, ya lo deben conocer, son los cambios correspondientes a una vegetación, una endocarditis infecciosa. La C refleja el material fibrino plaquetario, fibrino hemático y plaquetario en organización, con un infiltrado bastante prominente a predominio de neutrófilos, y en la D se ven característicamente las colonias bacterianas de distintos gérmenes que pueden colonizar esas vegetaciones. La E puede corresponder a una endocarditis infecciosa en un estadio ya de organización, con un tejido de granulación en organización subyacente. La F corresponde a dos cuerdas tendinosas que en el procedimiento de tener una biopsia endomiocárdica, que es lo que se ve acá del tejido endomiocárdico, y estos dos elementos corresponden a dos cuerdas tendinosas que se lesionaron en el procedimiento, produciendo una ruptura cordal. Y la imagen G y H son características de la agresión reumática en una válvula tricúspide, aparte del proceso fibrótico, un infiltrado disperso mononuclear, pero lo característico son esos vasos de pared gruesa engrosados, inmersos en este tejido fibroso con cambios postinflamatorios de tipo crónico.
Situaciones más excepcionales, pero que aprovechamos para ver, es una masa del tumor intracardíaco más frecuente, es el mixoma. Sería esta masa que estamos viendo acá en la imagen B, y que estaba comprometiendo desde la aurícula derecha al ventrículo derecho. Una masa en forma de trébol, un tejido que se origina, un tumor que se origina a partir de elementos subendoteliales, principalmente ubicados en el septum interauricular. Y la imagen de abajo corresponde a otro tumor cardíaco raro, puede ser a veces un tumor primitivo, que es un linfoma, y se ve la masa producida por este tumor también en cavidades derechas, y que producen ambas lesiones, ambos tumores, una obstrucción funcional de la válvula tricúspide. En el caso del linfoma se ve todo lo que es el infiltrado con antígeno común leucocitario por elementos hematopoyéticos. Por último, la válvula pulmonar, acá se ve la salida del ventrículo derecho, las tres valvas de la arteria pulmonar, es la que de por sí es la que tiene menos implicancia patológica en todos los elementos que estamos viendo, como ser fiebre reumática y otras comorbilidades. Se ven las características de una válvula pulmonar normal, y para consignar, vemos dentro de la patología, también puede ser objeto de una afectación por endocarditis infecciosa, tener un endurecimiento, engrosamiento fibroso focal de los márgenes en la situación de una hipertensión sistólica pulmonar. Puede haber el caso también de una bicúspide congénita pulmonar muy raro, una afectación reumática, que es también bastante excepcional, es mucho más infrecuente, la cuarta en orden de jerarquía, mitral, aórtica, tricúspide, y mucho más raro que de la fiebre reumática, afectación de la válvula pulmonar, lesiones carcinoides, también ya descritas, y luego lo que puede ser lesiones iatrogénicas, traumatismos por un cateterismo con punta de balón, que puede producir un desgarro cuspidio. Son causas de insuficiencia pulmonar pura las que han sido descritas. Y bueno, y desarrollamos algo que creo que está también en la clase de cierre de los trabajos prácticos, la valvulopatía reumática, la fiebre reumática característicamente causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Hay un antecedente de una faringitis previa, y para el diagnóstico se esbozan los criterios de Jones. Los mayores: poliartritis migratoria, las grandes articulaciones; la pancarditis, es decir, el conjunto de pericarditis, miocarditis, endocarditis; existencia de nódulos subcutáneos, eritema marginado, Corea de Sydenham; y criterios menores también que se pueden sumar a los anteriores, criterios clínicos como fiebre, artralgias, y elementos de laboratorio como puede ser eritrosedimentación elevada, leucocitosis, proteína C reactiva. Un poco la ecuación para el diagnóstico de la fiebre reumática está en conjugar dos criterios mayores o uno mayor y dos menores para fundamentar este diagnóstico. Leyendo la patogenia, luego de la faringitis acontece una respuesta inmune. Por vía hematógena se puede producir una cardiopatía reumática aguda, y los rasgos característicos dentro de esa pancarditis puede ser una pericarditis fibrinosa o serofibrinosa, una miocarditis que tiene la característica de los nódulos de Aschoff como elemento cuasi patognomónico de esta entidad, y un endocardio donde pueden aparecer vegetaciones en el borde libre de cierre de las válvulas, y afectación en el subendocardio, placas de McCallum. Y estas afectaciones endocárdicas y subendocárdicas son uno de los lugares de predilección que adoptan los nódulos de Aschoff para localizarse: endocardio, subendocardio, y también en disposición vascular. Acá tienen también, siguiendo la ilustración del Robbins, lo que sería el desarrollo de la patogenia, los mecanismos luego de la angina, la faringitis, mediados por el estreptococo beta hemolítico, la respuesta inmunitaria, las reacciones cruzadas con las estructuras cardíacas, y la ubicación típica de las vegetaciones, de los cuerpos de Astroff y la pericarditis fibrinosa. Luego de varios años, en el paciente adulto, esas lesiones que acontecieron en la adolescencia o en la niñez se pueden desencadenar una cardiopatía reumática crónica. Hay cambios anatómicos con engrosamiento de las valvas, como vimos, la mitral, la aórtica, fusión comisural, y acortamiento, engrosamiento y fusión de cuerdas teminosas, en el caso característico de la válvula mitral, y en menor incidencia en la válvula tricuspidia. Histológicamente se van a ver fibrosis difusa, neovascularización, y los nódulos de Aschoff son ya muy infrecuentes, muy raros de encontrar en esta fase crónica de la reumática. Entonces, en la cardiopatía reumática aguda, los hallazgos característicos son pequeñas vegetaciones en la línea de cierre, una miocarditis con nódulos de Aschoff, que sería la lesión más característica de la entidad, y una pericarditis fibrinosa no específica. Y en la fase crónica, las válvulas con fibrosis y fusión de comisuras, el engrosamiento, acortamiento, cuerdas tendinosas, pudiendo ya dar cuadros de estenosis o incluso de asociación de estenosis e insuficiencia con enfermedad, por ejemplo, mitral, y la insuficiencia cardíaca. Se ven, por ejemplo, los depósitos a lo largo de la línea de cierre de la válvula mitral de lo que son las vegetaciones características. Y acá reflejamos la pericarditis fibrinosa en organización, con depósitos de fibrinas superficiales y tejido de granula subyacente. La miocarditis, que en parte puede ser inespecífica, el filtrado linfomonocitario, pero lo característico son estos nódulos de Aschoff. Acá se ubican en el endocardio. Vean cómo es la disposición de estas células de tipo isquiositario modificados, y cómo se agrupan formando una especie de granuloma, y las células grandes de Aschoff y las células con cromatina central, que serían las células de algo. La consecuencia a largo plazo puede ser una válvula, esa que se dice en la jerga en boca de pescado, y que presenta fusión de comisuras y calcificación y fibrosis intensa.
Acá también se ven otros grados de agresión reumática muy intensos. Esto ya se caracteriza muy bien en un ecocardiograma. Y la patente histológica es la esclerosis, la calcificación y alinización, inflamación crónica, pero en focos relativamente de infiltrado leve, mononuclear, y la vascularización característica con vasos de pared gruesa. Este característicamente, si bien acá vamos a ver la válvula, en una cardiopatía reumática que derivó en una miocardiopatía dilatada en una paciente, y este es el explante biventricular en ese caso. La válvula, si bien macroscópicamente no es tan, no parece tener tanta severidad, tuvo la agresión reumática bien documentada y generó, por insuficiencia a largo plazo, ese corazón, ese ventrículo remodelado con hipertrofia ventricular excesiva. En general, cuando se ven en este tipo de corazones, el estudio histológico, en general lo que predomina es hipertrofia irregular de los cardiomiocitos, fibrosis en parche intersticial y perivascular, y a veces, según la literatura más antigua, uno cree adivinar dentro de esta fibrosis perivascular con esta disposición característica elementos mononucleares remanentes que podrían ser una secuela de un nódulo de Astroff que ocurrió en el pasado, en una etapa previa a esta organización citosal. Estas pueden ser las imágenes características entonces del miocardio y el endomiocardio en una fibra reumática ya en un estado crónico. Y una de las consecuencias entonces de esta agresión reumática es el reemplazo por una válvula protésica. Acá se ven en una posición mitral, acá se reconoce la válvula aórtica y acá la válvula protésica en posición mitral en una. Bueno, pasando a otro tema que consideramos endocarditis, que ya fuimos viendo la descripción de las distintas valvulopatías. Como definición es la colonización con invasión de las válvulas cardíacas y el endocardio parietal por un agente infeccioso. Generalmente es un agente bacteriano, aunque también hongos u otro tipo de microorganismos pueden ser los agentes etiológicos responsables. Se provoca esto un proceso inflamatorio, se forman las vegetaciones que ya describimos. Friables quiere decir que es un tejido que está adherido pero que se deshace fácilmente, y están compuestas por detritus, tejido necrótico, material trombótico, fibrino, plaquetario y hemático, y microorganismos. Y todo ello asociado a una destrucción patente del tejido subyacente cuspidio, valvular e incluso tejido adyacente. Pueden aparecer en válvulas previamente normales, pero a veces también hay factores predisponentes, válvulas bicúspides y otros factores de riesgo. Son afectadas principalmente la válvula aórtica y la válvula mitral. Las causas de endocarditis infecciosa podemos diferenciarlas en las que afectan a las válvulas nativas, el estreptococo alfa hemolítico, el Staphylococcus aureus, Enterococcus y una serie de organismos que son bacilos aeróbicos gram negativos descritos con las siglas ASEC. La endocarditis en válvula protésica, acá predomina el germen como los Staphylococcus coagulasa negativo o el aureus, el grupo este ASEC, y también pueden aparecer hongos, y el estreptococo alfa hemolítico tiene una incidencia mucho menor proporcionalmente. Y otro grupo de riesgo son los grupos de drogadictos endovenosos, donde están descritos también los gérmenes parecidos en cuanto a los tipos de agentes etiológicos, y se le agregan hongos y el riesgo de endocarditis de la cavidad de la. El endocarditis, entonces, en cuanto a la patogenia, hay una noxa, es decir, el agente etiológico, un factor predisponente, la inmunosupresión, cateterismo, acontece un daño endocárdico inicial y se forma un microtrombo estéril. Hasta ese punto es una endocarditis trombótica que puede considerarse abacteriana. Ese microtrombo puede lisarse, organizarse o infectarse, y esa infección es lo que da pie al diagnóstico de endocarditis infecciosa. El microtrombo se puede organizar y dar una patente de esclerosis, de calcificación y una estenosis eventual de esa válvula aórtica o válvula mitral, es decir, con calcificación sobreagregada y como cambios que se uno describe como cambios inflamatorios. Factores de riesgo para la aparición de endocarditis infecciosa son las cardiopatías congénitas, una válvula mitral mixomatosa, una estenosis calcificada de la valvular, una válvula artificial, y otros factores predisponentes, la neutropenia, la inmunosupresión, diabetes, cateterismos, drogas y alcohol. El diagnóstico, bueno, es resorte más de todas las materias clínicas, eso lo van a ver en medicina fundamentalmente, en enfermedades infecciosas particularmente, pero el criterio patológico es la presencia de microorganismos demostrados en hemocultivos o en el examen histológico. Generalmente hay que ubicarlos dentro del examen macrohistológico en una vegetación, en un trombo que se desprende de una vegetación o como un absceso intracardíaco. Y por consiguiente luego se puede realizar la confirmación histológica de esa endocarditis activa en la vegetación o en el absceso cardíaco. Entonces hay criterios clínicos mayores, el hemocultivo, la identificación ecocardiográfica de una masa implantada, por ejemplo, un absceso, y un nuevo soplo. Y hay otra serie de factores menores, y en conjunción con los mayores es cómo se pueden hacer compaginar el diagnóstico de endocardititis, lo que se llaman criterios de Duke. En general, si los criterios clínicos son usados, son 2 mayores, 1 mayor más 3 menores, o 5 criterios menores. Hay distintas lesiones, como petequias subconjuntivales, lesiones de Genoway, en las plantas de los pies, en las palmas de manos, hemorragias subunguiales, por ejemplo, o nódulos de Osler, que clínicamente son buscados como para tener un criterio clínico de una sospecha firme de endocarditis. El tema de las vegetaciones es que al ser un material que se deshace con facilidad, pueden producir un émbolo neoplásico y extenderse
por la circulación sistémica, al cerebro, al vaso, a otros territorios de la circulación sistémica, y concomitantemente en lo que hace a la estructura valvular, producir una perforación y daño del tejido, produciendo ese daño característico. Acá se ve macroscópicamente una gran cantidad de vegetaciones, lo que hace el anillo de la mitral particularmente, con el aspecto característico histopatológico. Tema importante que tienen que manejar es el diagnóstico diferencial de las vegetaciones. Están las características de la fiebre reumática, toda en la línea de cierre valvular, la de las endocarditis infecciosas más groseras, más toscas, con destrucción del tejido cuspidio o de las cuerdas tendinosas, y hay que diferenciar de otras dos entidades. La endocarditis trombótica no bacteriana, que a veces es como una forma de presentación de un cáncer, un síndrome paraneoplásico, por un estado de hipercoagulabilidad, y la endocarditis de Lehmann-Sachs, que se ve en las dos caras de la vertiente valvular, típica del lupus eritematoso sistémico. Entonces vemos cuadros macroscópicos de endocarditis infecciosa, en este caso un compromiso de grandes vegetaciones que destruyen y comprometen el tejido del cuspidio áptico. En este caso, a veces procedimientos como un procedimiento dental puede llegar a producir una endocarditis consecutiva con una lesión valvular, acá con perforación del tejido, con perforación a nivel de la válvula central, formación tipo de una fístula, y acá también en la válvula tricúspide, y la descripción a veces que en grupos de riesgo como drogadicción endovenosa puede afectarse más el lado derecho del corazón. Veamos el aspecto histológico típico, una vegetación valvular compuesta de la fibrina, plaquetas, células inflamatorias y llena de colonias bacterianas, y cómo esto se puede desprender y dar un émbolo séptico desprendido de una vegetación. Colonias bacterianas, de las cuales ya vimos los gérmenes más característicos, invasión del tejido colágeno, que es relativamente avascular, y las imágenes también de múltiples colonias bacterianas y áreas con una riqueza fundamentalmente polimorfonucleares, piocitos, neutrófilos, y cuando se empieza a organizar, cuando ya pasa un tiempo, la endocarditis infecciosa es de un curso subagudo, aparece un tejido de granulación subyacente. Las complicaciones de la endocarditis infecciosa pueden ser locales o generales. Locales pueden ser la insuficiencia o la estenosis valvular, un absceso miocárdico en anillo y la destrucción de valvas, cuerdas tendinosas, músculos papilares, aneurismas del seno de Valsalva o una pericarditis de índole supurativa. Y como complicaciones generales van desde la insuficiencia cardíaca a las embolias ya descritas, pulmón, cerebro, vaso, riñón, con consecuencia formación de infartos sépticos o abscesos. Las secuelas que pueden dejar tisulares, una endocarditis infecciosa, la destrucción del tejido y un posterior engrosamiento fibroso focal. Con respecto a la endocarditis trombótica no bacteriana, es una entidad que aparece en pacientes con cáncer terminal o sepsis y está relacionada con estados de hipercoagulabilidad. Generalmente aparece sobre válvulas normales, hay ausencia de microorganismos, como lo dice el nombre, y de destrucción profusa de tejido. Son vegetaciones pequeñas, formadas por fibrina y elementos de la sangre, sin inflamación. Acá se ve el aspecto macroscópico, vegetaciones pequeñas al margen libre, realmente menos de 0,5 centímetros de diámetro, y tienen tendencia a embolizar. Acá es un ejemplo en el borde libre de la válvula mitral, y el aspecto histológico corresponde a una vegetación, esta que está acá a la derecha, compuesta por fibras y plaquetas, y acá en un caso particular, en un paciente con un cáncer hasta ese momento no diagnosticado, que la presentación clínica es como una presentación paraneoplásica por un estadio de hipercoagulabilidad, y una endocarditis trombótica no bacteriana, justamente se ve la superficie valvular y este material trombótico, donde no se divisan cuñas bacterianas. El paciente tenía el aportador a ese momento, y acá se ve parénquima pulmonar y un adenocarcinoma invasor, que era con extensión también a ganglios linfáticos y otros órganos, pero que la primera manifestación fue esta endocarditis bótica abacteriana. Y la cuarta identidad que se presenta con vegetaciones es la enfermedad de Lehmann-Sachs, relacionada con el lupus eritematoso sistémico, y que se puede dar en las dos vertientes, en las superficies inferiores de válvula mitral y tricúspide. Son vegetaciones pequeñas, también no bacterianas, y están constituidas por un material granular eosinófilo asociadas a la vasculitis y necrosis fibrinoide típica del lupus. Son vegetaciones pálidas, aplanadas, afectan la superficie valvular mitral y las cuerdas tendidas. Con respecto a las válvulas protésicas, para ir terminando un poco la presentación, las complicaciones. Una válvula protésica mecánica o biológica, una de las complicaciones más frecuentes es la trombosis, el tromboembolismo. Son pacientes que, sobre todo en las válvulas mecánicas, tienen que estar anticoagulados, y una complicación colateral o adicional es que esa anticoagulación provoca una hemorragia. Las válvulas protésicas pueden ser susceptibles de tener una endocarditis, y otra alteración es el deterioro estructural, ya sea en una válvula biológica pérdida de tejido, y también en una válvula mecánica distintas fallas en el tejido que compone la misma. La válvula biológica también puede sufrir calcificación. Muchos de estos deterioros pueden generar un panus, un fenómeno inflamatorio en el anillo valvular, y eso generar un leak o fuga paravalvular con justamente grados de insuficiencia, de desproporción entre el anillo valvular y el tejido circundante, y que van a requerir una nueva intervención quirúrgica en la mayoría de casos para solucionarlo. Modelos de válvulas protésicas: válvula biológica porcina,
una válvula mecánica bivalva, una de las que más se utiliza actualmente, un modelo antiguo, válvula mecánica protésica de Star Edward, de jaula y bola, y en el punto específico, la endocardititis infecciosa en válvulas protésicas, si bien es una complicación infrecuente, en 3 a 6% de los casos, es una complicación severa. Puede darse una endocardititis infecciosa temprana, y acá temprana se consideran 12 meses, menos de 12 meses, menos de un año, y la mortalidad tiende a ser elevada. Staphylos aureus y epidermidis, gram negativos, hongos pueden ser los gérmenes responsables. La endocardititis infecciosa tardía, más de 12 meses, puede dar una mortalidad del 20 a 40% y responsabilizándose el streptococo y Staphylo epidermidis. En general, los gérmenes no tienen diferencia, no establecen diferencias entre la afectación, pueden dar tanto una válvula mecánica como una válvula biológica. Complicaciones relacionadas con esta endocardititis infecciosa de válvulas protésicas, embolias de vegetaciones y trombos, abscesos del anillo, dehiscencia, es decir, hay una dehiscencia, una ruptura en la parte de la sutura del anillo valvular, eso se produce una fuga paravalvular, leaks, lo que se llama en la jerga, y bloqueos por justamente la relación anatómica de las válvulas, sobre todo mitral, aórtica, con el nodo auriculoventricular. Entonces una complicación en relación con estos procesos es un trastorno del sistema de conducción. Y por supuesto la función valvular. Y vemos algunos ejemplos. Todo este material coleccionado que se llama panus en la zona periférica de una válvula mecánica o una válvula biológica con ruptura de parte tejido, o en esta imagen que se ve también todo un tejido blancuzco y que está en la superficie de la válvula en el anillo correspondiente a una endocardititis infecciosa. Y muy cortito para finalizar, las excrescencias del AMBL es una formación filiforme que están desde las hojuelas valvulares, es un hallazgo relativamente frecuente a nivel de la línea de cierre, se ve más en la válvula aórtica y son depósitos de material trombótico y tejido conectivo recubiertos por endotelio. Y el que sí es un tumor o una formación tumoral benigna, así se reconoce, es el fibroelastoma papilar, que un poco, si uno descompone la palabra, hay tejido fibroso, tejido elástico y hay una conformación de tipo papilar. Es un tumor benigno originado en endocardio, afecta a las válvulas cardíacas en más del 80% de los casos y en menor proporción a la superficie auriculares o ventriculares. La incidencia es un tumor relativamente frecuente luego del mixoma dentro de los tumores benignos del corazón. La edad de aparición promedio es alrededor de los 60 años. Y bueno, es discutible si es un tumor verdadero, un amartoma, un trombo organizado, porque a veces aparecen luego de traumatismos quirúrgicos, radiación o ablaciones por radiofrecuencia. Esta es una serie que presentamos de distintos grupos de pacientes. Ven que la mayoría, salvo algún ejemplo puntual, son pacientes relativamente añosos, la mayoría mayores de 50, 60 años. Clínicamente, a veces una de las complicaciones puede ser una presentación con un accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio, disnea o aleteo fibrilación auricular, y básicamente ven que compromete válvula mitral aórtica y más raramente tricúspide o excepcionalmente las paredes auricular o ventricular. El procedimiento viene el tamaño alrededor de los 10, un poco más de 10 milímetros, 15 milímetros al momento de la resección, y el tratamiento quirúrgico con resección plástica quirúrgica. Y esta es un poco acá una imagen de una operación, de un fibroelastoma. Esta era la imagen que se había recabado en el ecocardiograma, y esta es la imagen macroscópica e histológica, con el tejido fibroso y elástico dispuesto en esta morfología de aspecto papilar. También cuando se lo pone en una caja, de Petri con solución fisiológica, se puede desplegar con esta conformación, y el aspecto histológico muestra el aspecto de tipo papilar con un eje conectivo y con tejido conectivo y elástico, revestido por endocardio. Bueno, hicimos ya todo un raconto de lo que son la patología valvular. Vieron que no es mucha, pero puede tener alguna de ellas mucha implicancia desde el punto de vista clínico y forma gran parte de lo que es la patología quirúrgica cardiovascular habitual en los centros de referencia. Muchas gracias por su atención.